Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este hermoso libro de Samuel, el primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 20 y aquí nos encontramos nada más y nada menos que con David y con Jonatán. Hay un problema, decíamos, existencial en el sentido que David mismo no sabe cuál es el motivo por el cual está siendo perseguido. Y más aún, nos decía que es una persecución a muerte. Nosotros hoy, en este estudio bíblico del día de hoy, queremos insistir sobre todo en este versículo 3. Pero David insistió, tu padre sabe muy bien que yo te he caído en gracia y habrá pensado que Jonatán no se entere, no sea que se entristezca. Sin embargo, por la vida del Señor y por tu propia vida, estoy a un paso de la muerte. Aquí entonces, en este versículo, ¿cuál es la angustia de David? Por eso es que decíamos que aquí estamos ante un momento existencial en la vida de David. Desde el comienzo comenzamos y miramos y nos damos cuenta que David está luchando, está peleando y está haciendo bien las cosas. Pero claro, cuando él ahora percibe que la persecución es a muerte, envía emisarios. Le envía primero emisarios cuando está con su propia esposa en su propia casa. Le envía también emisarios después cuando va y está nada más y nada menos que con el profeta Samuel. Estos sí que son momentos muy delicados. Quiere decir que el rey Saúl ya está totalmente fuera de sí, o del ira. Y te imaginas qué era el motivo, y posiblemente el motivo es entonces aquí el miedo que le causa, también incluso la envidia que le está causando David, porque David es el que responde y es el que se confronta con los enemigos. Es el más aplaudido en este momento por el pueblo de Israel. Es el que verdaderamente está cumpliendo lo que el rey tendría que hacer, el de regir al pueblo, ayudar al pueblo, salvar al pueblo, hacer que el pueblo se sienta a gusto, se sienta bien, se sienta protegido por el Señor. Protegido por el Señor. Recordemos que en ese capítulo, ¿verdad? 17, justamente cuando él lucha contra Goliat, ahí nosotros encontramos esta frase, pero estupenda, ¿verdad? Cuando David pronuncia en el momento ya de la
guerra, en el combate que va a realizar contra Goliat y David. En el versículo 48 decíamos, cuando el filisteo se puso en movimiento y se acercó cada vez más para enfrentar a David, enfiló velozmente en dirección al filisteo. Bueno, y ahí entonces él ya saca la onda, lo lanza, ¿verdad? Bueno, esa es la acción, cómo lo vence, ¿verdad? Es una cosa tan sencilla, tan simple, pero sin embargo, que es mortal, ¿verdad? Con la sencillez que puede matar nada más y nada menos que al filisteo. Pero en los versículos anteriores, desde el versículo 44, le dice aquí, ven aquí, te daré tu carne a los pájaros del cielo y a los animales del campo. Le desafía totalmente y directamente Goliat a David. David replica al filisteo, tú avanzas, atención la frase de David, tú avanzas contra mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo voy hacia ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de las huestes de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, yo te derrotaré, te cortaré la cabeza y daré tu cadáver y los cadáveres del ejército filisteo a los pájaros del cielo y a los animales del campo. Imagínense. David entonces aquí es presentado verdaderamente como un ídolo total allá. Así como nosotros estamos escuchando, es el único que se confronta y va y lucha, lleva. Pero otros abucáis, donde ellos, entonces con la espada, con la jabalina, con el escudo, upaiteja. Y sin embargo, David le dice eso, de ellos pesen. De ellos de paitendeimo, lleva yo tañona y no se contra, pero se da hay serera, yo estoy yendo en nombre, ahí está, el que me está enviando, Hashem, como dicen los hebreos justamente, y la Biblia utiliza Hashem, el nombre, y el nombre quiere decir Yahvé, el Dios de las huestes de Israel. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Alguien me dice que no lo lograré. Un poco más de fuerza para llegar. Y alguien me dice que no las tendré. Si tú me consume en la oscuridad, ¿a quién llamaré? ¿A quién llamaré? Ponle corazón y alegría a tu vida, dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, Dios es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Ponle corazón y alegría a tu vida, dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, Dios es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Si no hay luz al final del túnel, ¿qué más da? Sigue caminando, pronto la encontrarás. Si de los errores siempre aprenderás, es parte de tu vida, te tienes que levantar. Es que el sol tras las nubes siempre va a ocultar el paisaje más hermoso que ellos jamás verán. Con en Jesús tus problemas se solucionarán, tus angustias en alegría pronto se convertirán. Y ponle corazón y alegría a tu vida, dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, Dios es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Ponle corazón y alegría a tu vida, dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, Dios es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Tengo que intentarlo una vez más, aunque mis manos me duelen. Un poco más de fuerza para llegar, aunque tan lejos se siente. El viento me consume en la oscuridad, ¿a quién llamaré?
Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Ha pasado un tiempo sin hablarte, hoy me cuesta encontrarte. Sé que fui yo quien decidió alejarse. En medio de tanto ruido, me perdí de tu camino. Todo me pesa sin ti. Y hoy regreso a decirte que no puedo estar sin ti, que si me faltas pierdo el rumbo y no sé cómo seguir. Que eres mi vida, mi dulce compañía, la luz que me ilumina y me ayuda a seguir. Mi alimento, mi fuerza en el tormento, tu amor es mi sustento, en ti encontré mi razón de vivir. Y hoy regreso a decirte que no puedo estar sin ti, que si me faltas pierdo el rumbo y no sé cómo seguir. Que eres mi vida, mi dulce compañía, la luz que me ilumina y me ayuda a seguir. Mi alimento, mi fuerza en el tormento, tu amor es mi sustento, en ti encontré mi razón de vivir. Mi razón de vivir. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy nos acercamos a la figura de dos misioneros apasionados por la evangelización, los hermanos Cirilo y Metodio, llamados también los apóstoles de los eslavos. Mi predecesor, Juan Pablo II, los proclamó copatronos de Europa. Quisiera destacar tres aspectos importantes de estos santos: la unidad, la inculturación y la libertad. Cirilo y Metodio evangelizaron siempre unidos a Cristo y a la Iglesia. También hoy urge que estemos unidos para anunciar el Evangelio. Donde hay división, trabaja el diablo. Además, estos dos monjes se adentraron tanto en aquella cultura, se inculturaron tanto, que incluso llegaron a crear un alfabeto propio que hizo posible la traducción de la Biblia y de los textos litúrgicos a las lenguas eslavas, favoreciendo con ello
la difusión de la buena noticia. Por último, quisiera subrayar que a pesar de las críticas y los obstáculos, Cirilo y Metodio se caracterizaron por la libertad evangélica que los impulsaba a seguir las inspiraciones del Espíritu y estar abiertos al futuro que Dios les iba indicando. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor, por intercesión de los santos Cirilo y Metodio, que nos conceda ser instrumentos de unidad, instrumentos de paz, estableciendo en nuestro entorno relaciones cordiales que contribuyan a superar el odio y las contraposiciones que hieren y que dividen a la gran familia humana. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Dominus Vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sin nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de Samuel. El capítulo 20 es el encuentro que tenemos entre David y Jonatán. Aquí entramos en preguntas bastante existenciales, preguntas que nos estamos haciendo y decimos, ¿por qué esta persecución? Y más aún una persecución a muerte. Él allá pon, él ahí te allá pon, la sea ya puede haber una encuentro de teo ya puede catuya bueno, eso no dice pero añadente mañana inventar lleva, pero aquí es la cuestión, ¿verdad?, existencial, porque David está haciendo todo bien, está procurando hacer todo bien, está respondiendo, no se está metiendo en otros capítulos y en otros estudios bíblicos. Nosotros incluso dijimos, ¿verdad?, David podría incluso subordinarse, ¿verdad?, rebelarse contra el rey Saúl, podría tranquilamente. Mira, en el capítulo 16 nosotros sabemos que él ya fue ungido rey. Entonces, todavía no ha asumido. En vez de que tuve ojo con mucha humildad, con mucho respeto. Ayer ya trataba ahí, él todavía no asume nada, ¿verdad? No asume nada, no comienza a formar nada. Hoy entonces descubrí. Es un proceso entonces, también, ¿verdad?, en la vida de David. Pero recordemos que después de que David haya vencido a Goliat, después de que él haya hecho un gran triunfo y ha salvado nada más y nada menos que primero al ejército, segundo le da fama de nuevo, ¿verdad?, a Saúl, que ya estaba en este sentido, ya iba a ir tema y cuadro iba a ir tema y cuadro. Y entonces David aparece, salva la situación, David sube en el pedestal y David en este momento entonces tiene una característica muy buena, mucha aceptación en el pueblo. Cuando ellos se están volviendo, capítulo 18, entre los es interesante como el autor sagrado también nos presenta, porque dice que es Saúl el que está volviendo. Saúl el que está volviendo. Y en cuanto que van pasando por las ciudades de Israel, todo el mundo oye popete, ¿verdad? Pero le están recibiendo al rey, y me parece muy bien. Pero le acompaña David. Y el pueblo ya vio y tiene ojos clínicos. El pueblo ya escuchó y ya sabe que el que verdaderamente luchó, venció, y seguramente que por ahí también se filtró, ¿verdad?, que pero sin embargo el que sale a luchar y a pelear a favor de Israel
incluso con esa frase maravillosa que acabamos de leer en el capítulo 17, ¿verdad?, en que se encuentra ese versículo 44, es interesantísimo, ¿verdad? Porque le está diciendo, sí, tú sales aquí, tú vienes aquí con espadas, con todo lo que vos quieres, con jabalina, pero yo salgo aquí en el nombre del Señor, ¿verdad?, de las huestes de Israel. Entonces eso es lo que Él le va a presentar, eso es lo que le va a decir, ¿verdad? Incluso un poquitito antes, en el 43, entonces dijo a David, el filisteo, soy yo un perro para que vengas a mí armado de palos te voy a hoy, a la ondita mirje. Y maldijo a David invocando a sus dioses. Luego le dijo, ven aquí y daré tu carne a los pájaros del cielo y a los animales del campo. David replicó, tú avanzas contra mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo voy hacia ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de las huestes de Israel, a quien tú has desafiado. Bueno, creo que ya hemos subrayado bastante, así ya entender por una mango va la David ya va a es decir, no hay ningún motivo para que se pongan en contra de su persona. Él por lo menos se hace una pregunta y lo siente interiormente. Es un gran dolor, ¿verdad? Porque hace un venda ya pues y para ver ya trataba ya con a tu añemuñama hace yucasepa y gato. Vamos a seguir reflexionando sobre esto. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro en el día de hoy, nos anima, nos fortalece siempre. Y ahora escuchamos y leemos la carta de Pablo a los cristianos de Roma. Estamos en el capítulo 6, del 19 al 23. Hermanos, voy a hablarles de una manera humana, teniendo en cuenta la debilidad natural de ustedes. Si antes entregaron sus miembros haciéndolos esclavos de la impureza y del desorden hasta llegar a sus excesos, pónganlos ahora al servicio de la justicia para alcanzar la santidad. Cuando eran esclavos del pecado, ustedes estaban libres con respecto a la justicia. Pero ¿qué provecho sacaron entonces de las obras que ahora los avergüenzan? El resultado de esas obras es la muerte. Y así continúa Pablo, invitándonos a dejar las obras de la muerte. Y justamente nos está diciendo Pablo, les voy a hablar de una manera muy humana. Hay potapes hendu ponaja picua ponaja pentendebe. Toy que viene acá, me toy que viene a pito ume, ella anda pellejechacuay. El que sigue dice solamente sus debilidades, es decir, todo aquello que es natural, todo aquello que es concupiscencia en síntesis, si entregaron sus miembros haciéndose esclavos de la impureza y de los desórdenes. Entonces, queridos amigos, entonces tienen que comenzar a vivir de acuerdo a los valores y los principios que el Señor nos ha traído como evangelio, como buena noticia. Y esto es lo que el Señor hoy nos está presentando, y esto es lo que Pablo siempre insistió en sus cartas, por eso decimos son cartas parenéticas. Lo que somos verdaderamente tenemos que mostrar con el signo, con el sacramentum, es decir, que se pueda ver con nuestras obras y con nuestras acciones que verdaderamente somos cristianos auténticos. Que la bendición de Dios descienda sobre todos nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad.
panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí en la Eucaristía está nuestra comunión. Oh, ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque su cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. No puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Oh, sí, oh, pan de vida, eres tú, oh, Jesús. Se acerca un evento imperdible que transformará tu vida. Presentamos el 12º Congreso Nacional Misión Latinoamericana 2023. Apostolado María Reina de la Paz, con la destacada presencia del fray Bonimir Pavicic Onf, párroco de Medjugorje. Este congreso se llevará a cabo en el local de la parroquia San Francisco Javier en La Colmena, Paraguay, los días 25 y 26 de noviembre. ¿Qué te espera en este congreso? 2 días repletos de espiritualidad y conexión. Sábado 25 de noviembre, desde las 7 hasta las 19 horas.
y domingo de 8 a 16 horas. Comunícate con nosotros a través de los números de contacto que aparecen en pantalla. Este es el evento que fortalecerá tu fe, te llenará de inspiración y te conectará con otros en una comunidad unida en la fe. Te esperamos para compartir esta experiencia única. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrella por la inmensa oscuridad. Al partir con Él el pan, alimenta nuestro amor. Es el pan de la amistad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. En su pueblo es un obrero como todos los demás. Con sus manos gana el pan, trabajando con amor. Él conoce la pobreza y el dolor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Al morir en una cruz nos dio paz y libertad. Pero al fin resucitó con la fuerza de su amor y salió de su sepulcro vencedor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos une como hermanos en su reino de bondad. Para siempre junto a Él viviremos sin temor. Nadie puede separarnos de su amor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñandillara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este hermoso capítulo de Samuel. Decíamos, es el encuentro de David con Jonatán en realidad. Pero las preguntas y este encuentro, como ellos son también muy amigos, entonces pueden tener una libertad de conversar. Habían hecho también una alianza entre ellos. Y con esta alianza no se puede faltar al pacto. Incluso más adelante David le dice luego, en el versículo 9, si supieras realmente que mi padre está decidido a infligirme algún mal, seguro que te lo comunicaré. David le preguntó, ¿quién me avisará? ¿Quién me avisará? Vos tenés que ser capaz, serás capaz. Pero antes de eso incluso le pide en el versículo 7, si él dice, está bien, tu servidor podrá sentirse tranquilo, o sea,
cuando se encuentra en esa reunión y le dice, tranquilo, no va a ser a ella preocupada, ya David, ya Polo, ya pone joga, etc. Pero si se pone furioso, sabrás que él ha decidido mi ruina. Y ahí le dice directamente en el versículo 8, sé leal con tu servidor, ya que le has hecho contraer contigo un pacto en nombre del Señor. Como mandó Ashbe. Nosotros hicimos un pacto, nosotros somos amigos, nosotros nos apreciamos, nosotros nos queremos. Y entonces indica tú y entonces la yaya popeña de ella hayape que se huirá. Vea la famoso que se huirá. Tena catueña de ella es otro peña de ella, yo indica tú y la yare con la chato cure. Chato cure. Ve igual, chato cure. Cura, en diga tú ella por la chato. Ella bota la cura en la chato porque no te va a obedecer nunca. El chancho no se puede amaestrar, ¿verdad? Bueno, entonces, todas estas cosas son interesantes, ¿verdad? Para entrar un poco en lo más profundo y para entender. Y por eso aquí en este versículo 8, sé leal con tu servidor. Hey, ¿te oísme? Sé leal, por favor. A mí que ya con la trato curete ya lleva. A mí que entonces la peisa ñande ya poñan de la pisar. Ya que le has hecho contraer contigo un pacto en el nombre del Señor. Si en algo he faltado, mátame tú mismo. Imagínense lo que le está diciendo David. O sea, por el honor del nombre. Por el honor. Pero si vos te das cuenta que yo he faltado contigo, de decir, dere cua ponaina porque en deruje y mandé David pe ayucata porque ya po pea o ya po amor. Andere cua ponaina la shaya po ahueu pea yema. Es decir, falté al trato y falté al pacto que nosotros hemos jurado ante el Señor. Entonces, Jonatán, ha ponado inde, ha venido no debe, ha dispone, se yucan, dete hoy, dete se yucan, porque y porque quiere decir que yo fui falso. He prometido algo y no lo he hecho. Qué interesante, ¿verdad? Aquí nosotros por eso estamos hablando y comparamos, ¿verdad? En los primeros estudios que estábamos haciendo de este capítulo 20, cuando comenzamos, decíamos que este es un poco el antónimo, digamos, de esta manera, en cuanto a la narración de lo que es el capítulo 4 del Génesis, Caín y Abel. Ahí nosotros encontramos que ellos también, Jonatán dijo a David, vamos al campo. Ustedes saben que esa es la misma frase que le dice Caín, le dice a Abel, vamos al campo. Pero después continúa y dice, en el campo, estando en el campo solos, Caín se abalanzó contra su hermano y lo mató. Esto es interesante, ¿verdad? Pero sin embargo aquí se está mostrando todo lo contrario, ¿verdad? O sea, se está queriendo como salvar esta actitud, ¿eh? Entonces, en el versículo 8, ¿verdad? Caín dijo a su hermano Abel, vamos afuera. Y estando en el campo, se abalanzó sobre su hermano y lo mató. Qué interesante, capítulo 4 del Génesis, versículo 8. Caín dijo a su hermano, vamos afuera, vamos al campo, ¿verdad? Vamos afuera. Y cuando estuvieron en el campo, se abalanzó sobre su hermano y lo mató. Que es todo lo contrario, ¿verdad? Es todo lo contrario de lo que aquí. Aquí es David y Jonatán. Y aquí entonces Jonatán que le está diciendo, bueno, ya David, te considero verdaderamente mi hermano. Te considero verdaderamente una persona a quien yo aprecio, amo. Y nunca he de faltar entonces, nunca he de faltar a mi palabra y a esa alianza que nosotros hicimos. Por eso es, ¿cuál es mi falta? Le pregunta. ¿Tú sabes algo? ¿Por qué no me has dicho? ¿Por qué no me estás diciendo? ¿Cuál es el problema? ¿Qué yo le hice a tu papá? Ni pensarlo, le dice. Y hablábamos también de una cierta ingenuidad, ¿verdad? Es decir, de un corazón abierto, de una forma muy abierta también, como actúa Jonatán con David. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe.
Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Paulina Haricot ascendía penosamente hacia la iglesia de Fourbière en Lyon, pensando angustiada sobre cómo habría de pagarle a sus acreedores, que desde hacía tiempo la acosaban por culpa de algunos de sus colaboradores que se aprovecharon de ella, a quienes ella les había confiado la administración del fondo llamado el Banco del Cielo, constituido con la ayuda del Papa Pío IX, del arzobispo de Dublín, de varias parroquias, de diversas organizaciones laicas y eclesiales, y con aportes de la gente común, para capitalizar a los obreros desempleados. Y mientras le encomendaba su aflicción a Jesús crucificado, se escuchó una potente voz que le gritaba: ladrona, ladrona, hipócrita. Y al instante, un nutrido coro de personas que también subían hacia el templo comenzaron a hacerle eco a las palabras lanzadas por ese agitador de mal aspecto, cara feroz y gesto amenazante. Paulina desaceleró el paso, se detuvo frente al grupo de agresores y los desarmó con una mirada tan dulce que los otros se vieron obligados a bajar los ojos y el tono. Entonces continuó su camino en medio de un silencio sepulcral, se refugió ante el altar de la Santísima Virgen y los provocadores se devolvieron porque no tuvieron el valor de entrar a la iglesia. Paulina Haricot, nacida el 22 de julio de 1799 en Lyon, Francia, desde muy pequeña había decidido con su hermano menor Phileas, que más adelante fue sacerdote, convertirse en misionera, ideal atizado por las historias que sobre los heroicos evangelizadores le leía una de las criadas. Pero cuando llegó a la adolescencia, abandonó esta idea por su fragilidad física. No obstante, mantuvo viva la ilusión de ayudar de alguna manera y la oportunidad llegó en 1822, cuando se enteró de las penurias económicas por las que pasaban los predicadores. Entonces, concibió un audaz plan que consistía en reunir dinero con la ayuda, en principio, de las obreras de la fábrica de tejidos de seda que poseía su hermana. Y para el efecto, las organizó en grupos de 10, en los que cada una donaba un céntimo semanal, y lo recolectado era recogido por un líder elegido por ellas, que entregaba ese dinero a un encargado de supervisar a 10 jefes de decenas, a 10 de esos grupos. Y estos rendían cuenta a otro que era el responsable de 10 jefes de centenas, o sea, a los 1000. Y así conformó una eficiente red de recolección de estas ayudas, que se convirtió oficialmente el 3 de mayo de 1822 en la Asociación para la Propagación de la Fe, que rápidamente se extendió por Europa entera. Y ese dinero se le entregaba a la Santa Sede para que lo distribuyera entre todas las misiones del mundo. Una vez que la Asociación para la Propagación de la Fe cogió vuelo, como siempre ocurre, algunos sectores de la Iglesia, envidiosos del éxito de la propuesta, se apropiaron de ella y relegaron a Paulina Haricot al papel de supervisora de una centena de esos núcleos, lo cual ella aceptó con humildad y siguió pensando en cómo ayudar a la evangelización. Para el efecto concibió en 1826 el Rosario Viviente, sistema que consistía en la creación de grupos de 15 personas que se reunían a rezar el rosario, pero a su vez a cada una se le asignaba una casilla con su respectivo misterio que debía recitar diariamente por las misiones y las necesidades específicas de una persona o un determinado conglomerado. Pues en cuestión de 2 años este movimiento ya contaba con más de 1 millón de adeptos. Pero no se quedó ahí, porque la deplorable situación de los obreros desempleados exigía una solución, y entonces la venerable Paulina Haricot creó el Banco del Cielo, que contó con amplio apoyo de todos los estamentos, pero varias personas de su confianza, las que designó como administradoras del plan, se robaron la plata. Y ella tuvo que enjugar parte de las deudas, porque no le alcanzó para pagar todo, con su patrimonio, y quedó en la ruina, desacreditada, injuriada y calumniada. Aislada por todos y acosada por sus acreedores, la venerable Paulina Haricot murió en una bohardilla sobre un colchón prestado a los 67 años, el 9 de enero de 1862. Y 20 años después su obra fue extendida a todo el mundo por el Papa León XIII. Fue elevada a los altares por el Papa Juan XXIII en febrero de 1963. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a la venerable Paulina Haricot
que nos ayude a convertirnos en agentes de la propagación de la fe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Ñandeyara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Noviembre, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe'e. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Espíritu divino, manda un rayo de tu nombre desde el cielo. Ven, oh Padre de los pobres, luz profunda en tus dones, Dios espléndido. No hay consuelo como el tuyo, dulce huésped de los almas, mi descanso, suave tregua en la fatiga, fresco en horas de botono, paz del llanto. Luz santísima penetra por las almas de tus fieles hasta el fondo. Qué vacío hay en el hombre, qué dominio de la culpa sin tu sombra. Lava el rostro de lo inmundo, llueve tú nuestra sequía, ven y toma todo lo que es vida.
los fieles que en ti esperan, tus sagrados 7 dones y carismas, a su mérito el esfuerzo, salvación e inacabable alegría. Te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable. ¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? Este es tu momento. Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero apresúrate. Los lugares son limitados y se están ocupando. No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Listo. Te llevamos a Tierra Santa. De Yarañé, Antiguo Testamento, estamos reflexionando este hermoso libro de Samuel. Es el primer libro, ¿verdad?, que tenemos aquí, el capítulo 20, este encuentro de David con Jonatán, ellos dos que están aquí en un diálogo muy profundo, y yo diría, y ya hemos reflexionado, tal vez es un diálogo bastante existencial, porque se están preguntando por el sentido de los problemas. ¿Por qué estos problemas? ¿De dónde surgen? Yo me miro a mí mismo y no me doy cuenta. Incluso cuando Jonatán estuvo hablando con su padre, sacan elementos existenciales, digamos, ¿verdad? Porque le está diciendo y le está hablando David, a ver, elimina ese papá. Va, viste, las preguntas, va, el oña pola y va ahí a llevandre, va, elimina. Y entonces el otro, de cierta manera, también se calla, ¿verdad? No es que tiene una respuesta para darle. Entonces, él se jugó la vida, le dice bien y le recuerda, él se jugó la vida cuando derrotó al filisteo y el Señor dio una gran victoria a todo Israel. La victoria de Israel, la victoria nuestra, la victoria que te dio David fue el hecho de haber vencido a Goliat. El Señor dio una gran victoria a todo Israel. Si tanto te alegraste al verlo, ¿por qué vas a pecar con sangre inocente, matando a David sin motivo? ¿Viste? Es decir, que ellos están reflexionando, están mirando y están buscando la causa. ¿Por qué será? ¿Por qué tu papá en este caso? Pero es una forma de cuestionarle también a Jonatán, porque como no tienen una respuesta así certera, una respuesta clara, da ya coi la motivo, da ya ni coi, a lo preocupado y
Entonces por eso, allá al fondo ya, ¿verdad? En el versículo 8 ya le dice, sé leal con tu servidor, ya que le has hecho contraer contigo un pacto en nombre del Señor. Si en algo he faltado, mátame tú mismo. Ahí está esa alianza. Pero ni quien deiko en lleva se contra, se cupeyo lao ya hay señal. Ani que hoy conde huila que se huirá, ni que ya posee la que se huirá. Ani hoy que opera ya posee. Y entonces ani que la en su. Viste que nosotros tenemos muchas expresiones también. Ahora ya con muchas expresiones que quiere decir que ya de te ve pisa oye ahí no. Ya en su huella, ya de ya pu, ya por la ya posea, quien sabe ya po, quien sabe ya por la que se huirá, etcétera, etcétera. Entonces hay una deslealtad. Hay una deslealtad. Y eso lastimosamente entre nosotros sucede mucho, ¿verdad? Sucede mucho en todos los niveles, como decimos siempre. Siempre decimos eso para que estemos también bien claritos con estas cosas. Bien claritos. Dentro de la iglesia sucede y sucede mucho, que se huirá, ya lleva, porque tiene el poder o porque ya polan de alianza o esto que aquello, pero después le da un puestito también por ahí, ya pone ahí la que se huirá. Y eso hay, eso es muy humano, entonces eso es muy bíblico, peor todavía, ¿verdad? Entonces no nos escapamos de estas actitudes, pero el añade. Entonces, niña mindu uponara, ya esa cuajan, porque estos son libros pedagógicos que nos hacen reflexionar y aquí a través de esto, aquí te está hablando entonces de la fraternidad, cómo vamos a actuar. Entonces muchos actuamos simplemente porque me conviene, a peor la que se hubiera. Aquí, ¿qué le hubiese convenido? A ver, un poco si uno comienza a filosofar un poco de todo lo que nos está diciendo esta narración. Lo que a Jonatán, ¿saben qué le convendría? Es que David se muera, que su papá acabe con él. ¿Saben por qué? Porque David verdaderamente era un gran peligro para Jonatán. Jonatán tendría que ser el rey. Según la dinastía, él es el hijo primogénito. A él le correspondería el reinado. Y entonces, sin embargo, Jonatán, aquí te está mostrando dentro de, primero, una lealtad, un cariño, un aprecio. También podemos decir, ¿verdad?, un despojarse. Madre, o sea, ya, porque la ituara no sé. La ituara ya que incluso que tendría que hacer lo contrario. Su papá tendría que hacer todo lo contrario. Tenía que tenerle en andas, ¿verdad?, a David. Porque David es el que sale a las luchas, a las guerras, a las peleas. A él lo llevó Baiteaina. Si la fama de Israel está, ¿verdad?, en tapetes, gracias a David. Porque David oyapóina, a David lleva oyapólica tomía, a oñora, ¿no?, etcétera, etcétera, a favor de. Y entonces esto también a nosotros nos hace pensar, ¿verdad?, y nos hace entender que la lealtad es demasiado importante. Y esa es la imagen que hoy, aquí, la figura de Jonatán nos está presentando. Y nos despedimos por el día de hoy, queridos amigos. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñandillara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandillara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.